Hola hermanos, hola hermanas. Queremos comenzar ahora en esta entrega el tercer movimiento de la vida espiritual, que es de la ilusión a la oración. Tal vez esto sea un poco más complejo, un poco más difícil, porque implica una actitud diferente a la hora de profundizar en nuestra oración. Y aunque el aislamiento y la hostilidad nos resultan más fáciles de comprender a la luz de las experiencias de todos los días, mucho más que la experiencia, la naturaleza ilusoria de muchos de los esfuerzos por llevar una auténtica, una profunda, una verdadera vida espiritual. Esto Estos esfuerzos, esta parte nos va a ayudar a descubrir que solo estos esfuerzos van a tener sentido si somos capaces de desenmascarar, de quitarle la máscara a las ilusiones de nuestra propia vida. Para convertir nuestro miserable aislamiento en soledad y en una soledad silenciosa, y para crear un espacio sin miedo, sin temores, donde los extraños se encuentren como en su propia casa, tenemos que tener la voluntad, el coraje, la fuerza de ir mucho más allá de nuestra débil existencia, que es limitada, finita, y ir más allá de eso hasta lo profundo, hasta el corazón del mismo Dios, hasta la presencia del mismo Dios que nos ama y en el que está anclada toda la vida. Toda la vida está anclada en Él. El silencio de la soledad no es sino silencio muerto, sino se hace oír una voz nueva que se levanta por encima de todas las voces humanas y que es la voz del Señor. La hospitalidad lleva solamente a una convivencia masificada, una convivencia así amontonada, si ninguno es capaz de moverse para partir. La soledad y la hospitalidad que hemos venido reflexionando a lo largo de este tiempo solamente van a dar frutos perdurables, frutos que duren, solo cuando estén sembradas en una realidad mucho más profunda, más alta, de la que van a recibir la vitalidad, de la que van a recibir la vida, los nutrientes necesarios. Y esta realidad muchas veces ha sido tratada en la descripción de estos dos primeros movimientos de los cuales estuvimos hablando, estuvimos meditando. Pero algo que les tengo que advertir, estos dos primeros movimientos son primeros este, solamente en el sentido que uno se puede dar cuenta, los puede reconocer, los puede identificar más fácilmente, no porque sean los más importantes. En realidad, si uno se puede dar cuenta, si uno los puede describir, si uno puede hablarlos, solo es porque están dentro de un movimiento mucho más profundo de la vida espiritual, que es de la ilusión a la oración. Solamente cuando llegamos al movimiento de la oración, de la ilusión a la oración, nos llegamos hasta Dios, nuestro Dios, el único que es eternamente real y del que proviene toda la realidad. Por lo tanto, el movimiento de la ilusión a la oración implica y hace posible los otros movimientos, el movimiento del aislamiento a la soledad y de la hostilidad a la hospitalidad, y nos lleva al centro de la vida espiritual.
Por eso tendríamos que decir que es el primero y el último movimiento. Y este primer y último movimiento está tan oculto, está tan en el centro de la vida espiritual, que es muy difícil llegar hasta él o querer atraparlo, incluso entrar en contacto con él. No porque sea algo raro, difuso, irreal, sino porque es algo que está tan próximo, tan cercano, que no nos permite tomar una distancia para poder expresarlo o comprenderlo. Como decía San Agustín, estabas más cerca mío de lo que yo mismo podía estar. Este es el motivo por el que las realidades más profundas de nuestra vida, de nuestra existencia, a veces las tratamos como si fueran cosas superficiales, porque son difíciles de llegar y de contrastarlas de una manera profunda, porque son tan profundas, tan cercanas, tan íntimas a cada una de ustedes, hermanas, cada uno de ustedes, hermanos, cada uno de nosotros, que se nos hace difícil. Todo lo que está muy cerca a nuestra vida, a nuestra persona, es lo más difícil de explicar, es lo más difícil de describir. Y esto no solamente vale para las personas que se aman. Cómo describir lo que uno siente, cómo dar una aproximación, cómo intentar comunicar lo que uno está sintiendo. Es sumamente complicado. Para un artista es complicadísimo explicar lo que está queriendo comunicar. Nos da una aproximación, pero todo lo que él comunica a través de una melodía, de una canción, de un cuadro, de una escultura, de una poesía, es muchísimo más profundo. Incluso para quien ora, el que ora, se hace difícil poder llegar a hacer un vislumbramiento de lo que está viviendo, experimentando en esa presencia cercana de corazón a corazón con el Señor. La oración, que es la expresión de una relación íntima de corazón a corazón, es un tema que resulta difícil hablar, porque muchas veces podemos terminar con mucha facilidad en una especie de superficialidad y de cosas comunes, de que lo que siempre decimos, más o menos. Y de hecho, podríamos decir que la oración es la más humana de las acciones, en el sentido de que lo humano es aquello que la imagen de Dios en nosotros es precisamente lo más humano que hay en cada uno de nosotros. Muchas veces podemos terminar considerando la oración como algo superficial, incluso hasta medio supersticioso. Por eso que el tema es purificar, dejarnos purificar por el Espíritu Santo en el camino de alcanzar una verdadera oración donde pasemos de las ilusiones a la oración. Seguir hablando de la oración, como seguimos hablando del amor, de los que se aman, del arte y de los artistas, es necesario. Porque si no permanecemos en contacto con aquel que es el centro de nuestra vida espiritual, que es el mismo Señor, el mismo Dios, si no permanecemos en contacto con la plegaria, perdemos el contacto con todo lo que desde ella puede crecer y desarrollarse. Si no entramos en ese campo de tensión interior, de poder pasar de la ilusión a la oración, la soledad y la hospitalidad van a perder muy pronto la profundidad, se van a quedar en algo superficial. Y a veces, en vez de ser esenciales a la vida espiritual, se van a convertir
en muy devotos ornamentos, devotos arreglos de una existencia más o menos buena, moralmente respetable. ¿Cuál es el obstáculo para entrar en esta dimensión de pasar de la ilusión a la oración? Y el obstáculo más grande para ingresar a esa dimensión profunda de la vida que ocurre en la oración es la ilusión. Y una ilusión que tendríamos que pensarla, que podríamos llamarla la ilusión de la inmortalidad. La ilusión de la inmortalidad lo invade todo. Me van a decir, esto parece imposible, digo, o absurdo que uno pueda tener esa ilusión. Yo creo que a muchos niveles somos perfectamente conscientes de nuestra mortalidad. ¿Quién puede pensarse inmortal? En lo consciente yo lo acepto, pero creo decirles que a veces en lo inconsciente jamás consideramos nuestros límites. Los dos primeros movimientos de la vida espiritual nos han mostrado que las cosas no son tan simples. Cada vez que buscamos con ansiedad a otro ser humano, a otra persona, a otro hombre, a otra mujer que pueda romper las cadenas de mi aislamiento, cada vez que eh, levantamos líneas de defensa para proteger mi vida como una propiedad que nadie puede tocar, cuando nos encontramos metidos de lleno en la ilusión obstinada de que no tenemos límite, de que nuestro fin, de que nuestros proyectos, de nuestras cosas no van a tener límites, estamos allí. Por eso que, en el fondo, esa consideración, ese darme cuenta de mi límite, de que no somos inmortales, es un tema muy profundo. Aunque muchas veces nos digamos a nosotros mismos de que no vamos a vivir eternamente, de que en algún momento nos vamos a tener que presentar ante el Padre, que en algún momento nos va a llegar nuestra muerte. Lo que hacemos en la vida diaria, en las acciones cotidianas, los pensamientos, los intereses que tenemos, nos siguen mostrando lo difícil que nos resulta aceptar plenamente eso que decimos con la boca, pero que con las actitudes no lo vivimos, nos cuesta aceptar realmente. Sucesos, cosas que son insignificantes y que aparentemente son inocentes, nos siguen confirmando lo fácil que nos resulta mirarnos a nosotros mismos, eternizarnos a nosotros mismos y eternizar nuestro mundo, nuestros proyectos y nuestras cosas, sin entender la fragilidad de todo lo que vivimos. Hasta que no podemos descubrir el sentido de la fragilidad, vamos a seguir pensando en el fondo con un sentido, vamos a seguir viviendo con un sentido de secreto e inconsciente de creernos inmortales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, alcanza que una palabra media agresiva, hostil, para hacerme sentir tristeza. Me siento triste y aislado. Alcanza un gesto de rechazo para sumergirme en la autolástima, en la autoconmiseración. Alcanza solamente un fallo en todo ese mundo que nos vamos creando una y otra vez de esto, de lo otro, para hundirnos en una especie de depresión, no una especie, en una depresión autodestructiva. Aunque hayamos aprendido de los padres, de los maestros, de los amigos, de los libros sagrados y de los libros no tan sagrados, que nuestro valor supera lo que el mundo nos atribuye, nos retribuye, y
nosotros, sin embargo, seguimos dándole un valor tan eterno a las cosas que poseemos. Y no hablo solamente de lo material, sino hablo de todo el ámbito de lo que podemos poseer. Le seguimos dando un valor tan eterno a las personas que conocemos, a los proyectos que nos hacemos, a los éxitos que cosechamos, que a veces no nos damos cuenta que estamos, en el fondo, lo que hay detrás es una ilusión de la inmortalidad. Y si uno lo piensa, alcanza con que, que nos toque un rasponcito para dejar al desnudo esa ilusión de inmortalidad. Y cuando eso queda al desnudo, somos como víctimas del mundo que nos circunda, en esa sugestión de que nosotros creíamos que lo controlábamos y lo manejábamos todo, y resulta ser que no. La tristeza, ese corazón pesado, y a veces hasta la más negra desesperación, si lo pensamos, no son sentimientos que tienen que ver con una especie de solemnidad exagerada con que hemos considerado todo lo que tenemos, conocemos, hacemos. Digo, estas ideas que hemos expuesto, los acontecimientos que hemos participado. Digo, a veces no nos damos cuenta que ser serios y ser solemnes son dos cosas distintas. Y que a veces estamos siendo muy solemnes con todo, con nosotros mismos, con las personas que conocemos, con todo. Y no nos damos cuenta que esto puede tener un límite. Que de hecho no es que puede, que lo va a tener, que es inevitable, que es una parte de la vida. Esta falta de distancia que tenemos con las realidades, con lo que vivimos, que termina excluyendo el sentido del humor, de la existencia, porque terminamos siendo personas solemnes. No hay cosa más terrible que una persona solemne. La seriedad es una cosa y la solemnidad es otra. La solemnidad excluye el sentido del humor, el poder hasta a veces tomarse con un poco de humor a uno mismo, tomarnos con un poco de humor nuestra vida, y cuando nos falta ese sentido del humor, nos termina creando una depresión sofocante que nos impide levantar la cabeza sobre el horizonte de una existencia que es limitada en todos los aspectos. Solo cuando puedo descubrirme limitado, puedo entrar en un espacio de oración donde puedo dejar que Dios sea Dios. Para acercarnos un poco a la gran ilusión, puede ser útil poner en evidencia los síntomas más visibles, que son el sentimentalismo y la violencia. Pero bueno, los dejo hoy con esta pequeña introducción para que tal vez con un poco de sentido del humor podamos reconocer que a veces nuestro propio inconsciente nos está traicionando, nuestra ilusión de inmortalidad, nuestra solemnidad nos están traicionando y no nos permiten entrar en una humilde, sincera y profunda oración, intimidad con el Señor. Dios los bendiga.